comparación de técnicas para la cuantificación del transporte de sedimentos en suspensión. Sí, la pregunta siempre se pueden hacer después en el break o en el almuerzo. Mi nombre es Cecilia López Weibel y el trabajo que les voy a presentar se desarrolló gracias a una beca otorgada por la CARU. El transporte de sedimentos es ampliamente sabido que es una variable fundamental, sobre todo para la resolución de problemas de índole fluvial, como usar la sedimentación en pasos críticos de navegación. Pero, sin embargo, es escaso el conocimiento hidrosedimentológico que se tiene aún sobre el sistema del río Uruguay. Es por esto que surgió la necesidad de realizar una caracterización del transporte de sedimentos tanto de fondo como en suspensión en este río, y hay otros trabajos en este simposio que abocan esta temática. En particular, en este trabajo nos centramos en lo que es el transporte de sedimento de fondo en suspensión y su cuantificación a partir de diferentes técnicas: la tecnología acústica y el método tradicional. Para esto se seleccionaron diferentes sitios de estudios ubicados aguas abajo de Salto Grande, característicos de diferentes tramos del río, que son Puerto Yeruá, Colón y Fraiventos, con el objeto de realizar 3 primeros relevamientos y determinar aforos sólidos son los mismos. Se realizaron 3 primeros relevamientos en las 3 secciones de estudio, bajo diferentes niveles hidrométricos. Sin embargo, es preciso destacar que ninguno de los niveles corresponde a crecidas extraordinarias. Los relevamientos, en cada uno de los relevamientos se realizaron mediciones con una ADSP RDI de 1200 kHz y se tomaron muestras de sedimento en suspensión utilizando un muestreador USP61. En el primer relevamiento solo se tomaron muestras superficiales, mientras que en los relevamientos 2 y 3 se tomaron muestras puntuales e integradoras en las verticales, utilizando el muestreador USP61 y mediciones simultáneas con el ADSP, con la embarcación anclada. Más en detalle, en el relevamiento 2, en la sección de Puerto Yeruá se seleccionaron 3 verticales de muestreo y en cada una de estas se tomaron muestras integradoras en la vertical. En la sección de Puerto de Colón, para el mismo relevamiento, se seleccionaron 5 verticales de muestreo utilizando el método de iguales incrementos de caudal, y en cada una de las verticales seleccionadas se tomaron muestras puntuales a diferentes profundidades. En la primera vertical se seleccionaron 5 profundidades diferentes, pero al observar que en las muestras no había abundante presencia de arenas, decidió tomarse a 3 profundidades en las verticales restantes. Para el mismo relevamiento, en la sección de Fraiventos se seleccionaron 3 verticales de muestreo y acá también se realizaron muestras a diferentes profundidades con la medición simultánea con el ADSP. Finalmente, en el tercer relevamiento, en la sección de Colón, se seleccionaron 5 verticales mediante el método EDI nuevamente y se tomaron muestras a diferentes profundidades. En cuanto a la metodología aplicada para obtener las concentraciones de sedimento en las muestras, la metodología fue diferente de acuerdo al tipo de muestra y a la cantidad de sedimento que se observó en cada una de ellas. En el primer relevamiento, como las muestras eran superficiales, decidió aplicarse el método de evaporación y secado, ya que a simple vista tampoco se observó presencia de arenas en suspensión, por lo que se podría suponer que las muestras correspondían a carga de lavado nomás. En el segundo relevamiento, que es el de menor nivel hidrométrico, eran aproximadamente de 2.200 metros cúbicos por segundo,
decidió aplicarse el método de filtración, ya que tampoco había abundante cantidad de arena en suspensión. Y en el tercer relevamiento sí se pudo hacer la división entre lo que es el transporte de fondo en suspensión y la carga de lavado, y se computaron las concentraciones por separado. En cuanto a los cálculos de transporte de sedimento de fondo en suspensión, que era el objetivo del trabajo, para el relevamiento 3 se calculó el transporte mediante los dos métodos. Mediante el método tradicional, teniendo en cuenta el caudal y las concentraciones medias de arenas en suspensión, teniendo en cuenta que las muestras fueron recolectadas con el método EDI, y mediante tecnología acústica, aplicando, realizando una calibración entre las concentraciones puntuales de arenas en suspensión y las mediciones que se hicieron en simultáneo con el ADCP, aplicando la metodología ya validada en el Río Paraná por el grupo de trabajo. Para los relevamientos 1 y 2 se aplicó la calibración lograda a partir de los datos del relevamiento 3 y se obtuvo así el transporte de sedimento de fondo en suspensión. Finalmente, bueno, contarles los resultados obtenidos. En el relevamiento 1 se computaron nomás concentraciones de carga de lavado para las dos secciones de muestreo, que rondaron en 12 y 15 miligramos por litro. En cuanto a las muestras del relevamiento 2, acá habíamos aplicado el método de filtración para el procesamiento de las muestras, por lo que no se computaron, se computó las concentraciones de sedimento total en suspensión. Y lo que se observó es que las concentraciones eran homogéneas, tanto en la sección como en las distintas profundidades, por lo que podría decirse que correspondían solamente a carga de lavado también. Tampoco se habían observado en las muestras presencia de arenas a simple vista. Y en el relevamiento 3 sí ya se computaron por separado las arenas y la carga de lavado, y lo que se observó es sí la tendencia a aumentar en profundidad la arena en suspensión, pero sin embargo las concentraciones son muy bajas, habiendo un máximo de 2 miligramos por litro a 0,9 de la profundidad total. Aún para este relevamiento, que es el de mayor nivel hidrométrico. Y en cuanto a los resultados de transporte, mediante el método tradicional, bueno, como les expliqué, se calculó el transporte de sedimento en suspensión para el relevamiento 3 y se aplicó la calibración lograda a partir de los datos de este relevamiento, y la diferencia entre ambos métodos resultó del orden del 18%, por lo que se concluyó que la calibración lograda fue muy satisfactoria. Y bueno, acá se presenta un esquema preliminar de lo que viene a ser el transporte de sedimento de fondo en suspensión para el río Uruguay para diferentes fechas y para diferentes niveles hidrométricos. Y lo que puede observarse es que los resultados fueron congruentes en cuanto a que el transporte de fondo en suspensión fue mayor para mayores niveles hidrométricos, y que en todos los casos la carga de lavado resultó mayor al transporte de fondo en suspensión. Y finalmente, las conclusiones. Cuantificar el transporte de sedimentos es fundamental para lograr un avance en la resolución de diferentes problemas, y en esto el uso de la tecnología acústica tiene una gran importancia, dado que permite una resolución espacial imposible de lograr mediante los métodos tradicionales. Y en sí, bueno, ahí se muestra, por ejemplo, para el relevamiento 3, el campo de concentraciones para la sección, y bueno, hay que destacar justamente la importancia que tiene poder utilizar estas técnicas. Y en cuanto a las concentraciones medidas, bueno, como mencioné anteriormente, la carga de lavado siempre resultó del orden del 80 al 90% de la carga total en suspensión, lo cual es compatible con lo reportado en la literatura para corrientes aluviales, y además que se observó transporte despreciable para niveles hidrométricos menores a 2.200 metros cúbicos por segundo. Y bueno, como trabajos futuros,
se recomienda continuar con los relevamientos para niveles hidrométricos de crecida, donde el transporte de fondo en suspensión va a ser mayor. Bueno, y muchas gracias por su atención y a la CADU por el apoyo y la felicitación.